Ya, bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Hace tanto frío afuera que se siente tibio aquí en el auditorio. ¿Cómo será? A ver, yo quiero hacer una muy breve presentación en términos de cuál es el sentido de este seminario. Em, entonces, en primer lugar, yo les doy la bienvenida a nuestro seminario de diseño interdisciplina. Este seminario está organizado por nuestro núcleo de investigación en torno a construir sociedad civil de la Escuela de Diseño. Ahora, ¿por qué nos interesa la interdisciplina? En primer lugar, porque la interdisciplina ha sido definida por la universidad como una dimensión relevante e identitaria en la planificación estratégica de los próximos años. Es decir, nos están pidiendo que modifiquemos nuestros planes de estudio en función de eh, aumentar, motivar y promover la interdisciplina. Porque, y esto dicho por nuestras autoridades superiores, y ese es el objetivo hacia donde estamos apuntando, la interdisciplina viene a enriquecer el modelo educativo de la UDP y junto a la transdisciplina, inter y transdisciplina, han sido definidas como elementos fundamentales para abordar los complejos desafíos actuales. Ahora, esta orientación de la universidad es coincidente con los alcances de nuestro núcleo, entorno construido, núcleo de investigación, entorno construido sociedad civil, que es una unidad académica de la Escuela de Diseño, que indaga sobre los alcances sociales del diseño, el arte y la arquitectura, vistos como un todo integrado, buscando una articulación con las humanidades y las ciencias sociales, promoviendo la discusión interdisciplinar desde la cultura visual, material y simbólica. Además, la universidad, dentro de este lineamiento estratégico, creó una unidad que se llama Vértice UDP, que es la unidad específica que está promoviendo y desarrollando todo el tema de la interdisciplina y los cambios curriculares, etcétera. Desarrolló una definición que yo quisiera leérsela diciendo que, entendiéndola primero que la interdisciplina no es algo que está fijo ni es neutral y que probablemente mutará con el tiempo. Es decir, lo que hoy vemos como interdisciplina puede que en unos años más tengamos otra percepción más precisa. ¿Qué es lo que dice Vértice UDP? Dice, la interdisciplina es un enfoque en donde se avanza hacia un diálogo entre las disciplinas, que incluye al menos dos ámbitos de conocimiento, siendo un proceso dinámico. Este enfoque puede producirse a nivel teórico, por ejemplo, para el análisis, integración y síntesis, puede ser epistemológico o metodológico para mejorar los resultados de un proyecto. Y surge en el mundo contemporáneo dada la complejidad de los problemas relevantes. Esta complejidad, siguió la cita de Vértice, hace necesario ir más allá de las disciplinas específicas y tender puentes entre estas, lo cual requiere una actitud de diálogo para su solución. El diálogo propiamente interdisciplinario involucra un nivel mayor de integración de saberes, el cual enriquece los aportes de cada disciplina para generar una solución efectiva al desafío que se está tratando. Entonces, en términos de diseño y operativamente para nuestra escuela, la podemos entender como la capacidad de abordar aprendizajes y solucionar problemáticas desde más de una disciplina en base a la investigación, innovación y especialmente en el caso nuestro en base a la creación y co-creación como generación de nuevos conocimientos, pues la interdisciplina mantiene el reconocimiento de los límites de cada disciplina a través de un carácter integrador y focalizado desde el diseño. Entonces, para nosotros, diseñadores, y yo lo extiendo esto a arquitectos y artistas, la interdisciplina es un motor para la creación o creatividad, que se entienden como la capacidad compleja de comprender una realidad tangible o intangible de forma original y poder desestructurarla y reestructurarla en formas nuevas, generando permanentemente nuevas certezas y conocimientos. Entonces, este seminario tiene por objetivo formar una cultura de reflexión y profundización interdisciplinaria desde el diseño que permita explorar y discutir las relaciones y los desplazamientos desde el diseño hacia otras disciplinas, sobre la base de proyectos de título de excelencia y de la cual se genera un resultado tangible, periódico, como recurso docente para la comunidad. Por lo tanto, esta instancia de los seminarios aspira a ser una instancia de reflexión en nuestra comunidad en tópicos interdisciplinares, a partir de casos notables que es necesario, según nosotros, difundir, observar y comentar, y que se han producido en la escuela en virtud de la formación de nuestros estudiantes
y que a futuro va a ser una obligación como saber estratégico para todos los egresados de la Universidad Diego Portales. De paso, yo pensaba que iban a estar las autoridades de Vértice acá, estaban con otra actividad también. Postulamos a tener un financiamiento al Fondo Vértice de la BRA junto al profesor Amerri Faúndez, que está aquí presente, ¿no?, para poder financiar el mejor desarrollo de esta actividad a través del registro y la publicación de los resultados como un producto académico de la escuela. Esperamos que nos vaya bien porque la convocatoria ya está cerrada y estamos esperando los resultados. Bueno, el año pasado, en noviembre, inauguramos el seminario a través de un primer ciclo, en el cual examinamos trabajos de titulación sobre política y ciudadanía. Y en vista del interés estratégico de esta actividad y de las temáticas, es que este año vamos a hacer 4 ciclos más, 2 ahora en mayo y otros 2 en octubre próximo. Partimos con este, el segundo ciclo, que vamos a hacer, está planteado sobre
Hola, me llamo Javiera Luengo, como comentó Jorge, hice una tesis en torno a la cosmética barrial y cómo las prácticas de cosméticas de los sectores de la periferia sur podían tener alguna relación con la construcción de la identidad barrial y a la vez del diseño local. O sea, cómo las prácticas cosméticas de un sector podían generar un imaginario colectivo de este mismo sector. Primeramente me planteé la inquietud de si la cosmética iba más allá de una satisfacción personal. La cosmética solo va asociada a nosotros, al placer de cómo nos hacemos sentir, o va asociada a dónde vivimos, cómo nos desarrollamos, cómo nos vinculamos con el entorno, etc. Desde aquí me empecé a vincular con algunos conceptos como patrimonio, estética y territorio y ver qué me resultaba en relación a esto, en como mi proceso de tesis, desde seminario hasta la presentación del proyecto, me empecé a vincular con estos tres conceptos y ver como qué salía. Al principio en seminario estaba muy, veamos qué sale. Desde ahí encontré como configuraciones que se pueden dar en los tres puntos, en donde la que más me llamó la atención fue la estética y el territorio. Cómo estas prácticas estéticas, que son tan personales, se pueden ver vinculadas en un medio colectivo y transformarse en un imaginario de un territorio. De ahí vi la oportunidad de cómo las prácticas cosméticas aportaban al patrimonio identitario de una comunidad. Y me planteé la primera pregunta como de investigación. ¿Cómo las prácticas cosméticas barriales de la comuna de La Pintana, que fue el sector que yo seleccioné para ver cómo se vinculaban estas prácticas, se podían establecer como una expresión identitaria y de diseño local? De ahí desglosé en esta pregunta mi tema a observar, que serían las prácticas barriales. También desglosé el contexto en mi caso de estudio, que sería la comuna de La Pintana, y las prácticas o aplicación de esta en la disciplina. O sea, la expresión identitaria y de diseño local sería la vinculación que tenemos con el diseño. Al plantearme una investigación, tuve que hacer una estructuración. Y desde esa estructuración vi, y con el contexto de interdisciplina, vi que la metodología o la disciplina que más me podía servir para lo que yo andaba buscando era la etnografía. Y hablándolo con mis profesores de tesis o vinculando en este recorrido, me di cuenta que compartíamos muchas cosas con la etnografía y que podía ser una herramienta muy útil para mi investigación y lo que yo andaba buscando. Primeramente, me planteé una hipótesis preguntándome si las prácticas cosméticas de la comuna de La Pintana configuraban distintos procesos sociales de construcción a nivel estético, cultural y experiencial, que son los tres ejes de mi investigación. En lo estético referido a la visualidad, lo cultural referido a la práctica en sí, y lo experiencial referido al servicio cosmético de estas prácticas estéticas. Y me fui dando cuenta que estas vinculaban, o sea, articulaban vínculos, ya sea social o afectivo, y que esto se podía establecer como parte de un patrimonio inmaterial de la comuna, lo que nos llevaba a una identidad barrial. Aquí es importante destacar lo que les señalaba anteriormente, que yo en mi proceso de título me fui dando cuenta que qué me iba a servir para llegar a fin con esto. O sea, si yo elegí una investigación, cuáles iban a ser las herramientas que me iban a ayudar, y descubrí la etnografía, que era un cruce unidireccional del diseño hacia la etnografía, como que pedí prestada algunas herramientas de la etnografía para mi proyecto, dado que la etnografía nos da la comprensión de los fenómenos de creación y cómo esto utilizamos y los significados que tienen esto como dentro del contexto que estoy planteando. Es desde aquí que estructuré mi investigación en 5 etapas, en donde la primera y la segunda iban dirigidas netamente al marco teórico, y desde la tercera a la quinta ya era más un proceso de proyecto de título. En mi marco teórico tuve que realizar un marco antecedente en donde establecí un estudio y análisis, pasando por un estudio del contexto, empezando a vincularme con conceptos como patrimonio cultural, inmaterial, tangible, estructura etnográfica, aprender bien cuál era la metodología que yo iba a hacer, si yo pedí prestada esta como herramienta de la sociología, como ver cómo la podíamos vincular desde el diseño, la selección de lugares, que en este caso fue la comuna de La Pintana, que más adelante voy a explicar por qué seleccioné esa comuna, y el contacto y la coordinación con todo en el medio que yo me iba a vincular. Después pasamos a una etapa 2, que fue un trabajo de campo,
en donde fui semanalmente por 2 meses a 3 centros que seleccioné dentro de esta comuna, para obtener datos, visitar y generar entrevistas, que es una de las metodologías que tiene la etnografía, que es la entrevista no dirigida. Entonces uno como que va a ser parte de la vida de estas personas mientras uno va recolectando datos. O sea, no es como que uno vaya, se siente a entrevistar, también se puede, pero mi manera de actuar fue generar entrevistas no dirigidas, e incorporarme en la vida de estas personas y ver qué datos podía rescatar de ahí. La codificación de estos datos, una vez que ya los tenía levantados, y registro fotográfico, que el registro fotográfico me ayudó mucho para la etapa 5, que fue la de difusión. Después, posteriormente, pasé a la etapa 3, que fue de descripción y análisis, en donde ya con todos los datos obtenidos en este trabajo de campo, empecé a levantarlos y a codificarlos y a saber las percepciones que esto me podía llevar, para pasar a la etapa de conclusión y difusión, que fueron las finales más del proyecto. En la etapa de análisis y descripción, me fui dando cuenta de los significados que tenían estas prácticas. Y como les comenté, ¿por qué elegí la comuna de La Pintana? Primeramente porque es una comuna de baja extensión, pero al tener baja extensión territorial, tiene demasiada población. También es una de las comunas que tiene el mayor índice de pobreza y también tiene el mayor índice de delito. Entonces era un territorio hostil en donde al involucrarse podía ser patente que por qué estas prácticas eran tan importantes, por qué se veían en ese territorio hostil estas prácticas tan comunes. Desde ahí seleccioné estos tres centros, como les mencionaba, uno de peluquería, uno de uñas y otro de extensión de pestañas, que me fui dando cuenta en mi trabajo de campo que era lo que más se repetía en el entorno. Era como cada 2 cuadras había una peluquería de barrio, cada, no sé, 5 cuadras había un estudio de uña, en donde las personas de ahí lo usaban como un elemento para sustentar su vida. No era un servicio como tal, sino que era lo que como llevaba la plata a la casa. Y en mi trabajo de campo me fui dando cuenta de que estas prácticas no eran una cosa estética, sino que iban mucho más allá. Eran una forma de vivir que tenía esta gente en relación a esas prácticas. Me fui encontrando con... Ay. Me fui dando cuenta que estas prácticas no tenían vinculación con lo estético. O sea, las personas, claro, sí tenían una vinculación personal entre que a nosotros nos encanta sentirnos bien, pero tenían una relación muy fuerte con el contexto, en donde me fui dando cuenta en conversar con las personas que era un momento de ocio que ellos tenían, en donde todo se vinculaba. Ejemplo, como esta frase, fue de mi entrevista en la peluquería. Yo vivo aquí a la vuelta. Yo a la Andreita la conozco desde chiquitita. Andrea es la peluquera. La conocí en la peluquería por la vecina Juanita. Entonces todos se vinculaban. Las personas que llegaban a esa peluquería no era porque la vieron en Instagram, no era porque vieron su buen trabajo, sino era el recorrido vecinal que se generaba a ir al comprar pan, al conversar con su vecina en el mismo centro, al recomendarse de palabra en palabra. Y también me encontré con testimonios como esto, que era un momento de desahogo. Como les mencionaba anteriormente, el contexto de esta comuna no tienen áreas verdes, viven personas muy hacinadas, entonces no tienen contexto en donde el ocio sea parte de su vida. Y dentro de estas prácticas encontraron como ese punto en donde estas prácticas generaban esos contextos en ellas. También cómo se podían ver en ella reflejadas las prácticas a nivel personal, que me decían mucho que sobre todo las uñas como que a las mujeres las hacían sentir más empoderadas, como eso fue un gran hallazgo dentro de mi trabajo de campo. Y ya cuando levanté toda la información la empecé a codificar en tres etapas: observación, criterio y análisis, y aquí llevándola a la vinculación con la disciplina. Como la observación, el uso del color. ¿Qué colores usaban las personas de este territorio? Lo vinculé con la visualidad y el llevarlo a la presencia. El criterio de análisis es cómo se vincula con las personas en sí o con el medio. El método de pago que tenían dentro de estas prácticas lo vinculé con el nivel socioeconómico que tenían las personas. Y así con todos los como antecedentes que yo recogí en mi trabajo de campo. Desde ahí empecé a diagramar y a como bajar la información en los 3 pilares que tenía mi investigación, que era visualidad, cultura y experiencia. Pero si nos vamos a visualidad,
codifiqué que el color, normalmente usan colores de alta saturación, lo que le llevaba a un sentir de empoderamiento a nivel colectivo. También la forma en que las personas se hacían las extensiones de uñas, las extensiones de pestañas, la forma que ocupaban el pelo, lo llevaban a un sentir entre ellas mismas, un sentir ellas. Por eso pongo la frase abajo que eso la hace sentir bien a ellas. Y de una manera de referentes, lo que generaba era un imaginario colectivo entre ellas, que estaba muy vinculada con la cultura pop y lo que generaba una identidad barrial a través de estas prácticas. Desde el área de la cultura me planteé qué significan estas prácticas para la usuaria. Tenemos primero que la frecuencia, normalmente la hacían entre 2 o 4 veces por semana, o sea, como cada 2 o 4 semanas. Entonces esto era parte de su vida, generar estas prácticas para las personas era parte de su vida, y lo que significaba para ella era un espacio de disfrute y tiempo de calidad, que no encontraban dentro de su contexto como diario. Entonces era como un momento que ellos se tomaban dentro de estas 2 o 4 semanas. En el proceso más como a macro, era la sociabilización que tenían a nivel vecinal. O sea, esto generaba un sentir colectivo vecinal entre el pasarse el dato, el que la vecina se conocía con la peluquera y que todos se conocían, que todos identificaban quién era la peluquera del barrio, etcétera, etcétera. Y también, como dentro de este contexto, es importante destacar, como les decía, los índices territoriales, que esta comuna está marcada por índices de inseguridad, poco espacio de ocio, bajo nivel de áreas verdes, mucho narcotráfico. Entonces, era una instancia en que las personas encontraban para salir de eso y vincularse con sus vecinos desde otra vereda, y a la vez generaban una identidad barrial. Y desde el lado de la experiencia, ¿cómo se generaban estas dinámicas en el servicio mismo? Dentro de esto, lo que más nos llamó la atención, o me llamó la atención a mí, y fue algo que como que se destacó al momento de yo presentar mi tesis, fue el método de pago que utilizaron. Descubrí que todavía en estos barrios se genera el fiar. El servicio se paga con anótamelo en el cuaderno, te lo pago cuando puedo, ya que son como gente vecinal, gente barrial, que se va a confiar eso porque todos están como en la misma situación. Desde la proximidad, las personas no superaban un rango de más de 3 kilómetros de distancia para realizar ese servicio, entonces generaba una vinculación vecinal, como les comentaba, como todo al momento de conocerse con todos, se identificaba muy bien quién era la persona que prestaba el servicio. Y del método de los horarios presentaba una flexibilidad de servicio, lo que nos daba como una customización del servicio mismo, lo que le hacía mucho más beneficioso a la vecino o vecino que se presentaba en ese servicio, dado que, no sé, si alguien llegaba después del trabajo, la peluquera lo podía atender a las 9 de la noche, etcétera, etcétera, sino que se iba acoplando a la forma de vivir que tenía el barrio. Eso más o menos fue como el marco teórico de mi investigación. Posteriormente a esto fue un trabajo, como les nombré, en la etapa 4 y 5 de conclusiones y de difusión, en donde la difusión a través de la etnografía, yo soy una etnografía visual, entonces saqué registro fotográfico y lo presenté dentro de una exposición en la misma comuna, en el Teatro de la Comuna, en la Asociación Cultural de la Comuna de La Pintana. Generé una exposición para datar con fotografía mi investigación. Y dentro de todo lo que más saqué como a una conclusión propia, fue que las personas ahí se sentían parte del territorio, que estas prácticas no eran prácticas aisladas, no eran prácticas que iban solamente desde el punto estético del cómo me puedo hacer sentir yo, sino que era una forma de vivir que tenía este territorio que posiblemente se genere en otros territorios de otra forma. Pero en este particular tenía como un hallazgo muy de vecinal, muy de identidad colectiva, en donde la mayoría de las personas se llegaban con un referente ejemplo de uñas, de pelo, de pestañas, eran porque se los dieron a otra vecina o etcétera, o iban dos vecinas a hacerse el servicio juntos. Entonces me empecé a dar cuenta que estas prácticas no eran simplemente algo superficial, se pueden decir, sino que atendían a un contexto y a una forma, y cómo esto nos podía llevar a una identidad barrial y vincularlo también al diseño local de ese sector. Bueno, eso, como les comento, después de esto hice una difusión del proyecto y me titulé y ya. Eso. Muchísimas gracias, Javiera.
vamos a hacer las preguntas después al final, mejor, ¿no? Magnum, mira, ¿tú vas a hacerlo desde acá? Sí, ya. Ven, es que tuvimos que acercar el computador ahí para... Hola, yo soy Mogun y mi proyecto, voy a sentar por eso, em, es Champurria, la contaminación cultural como forma de construir y preservar la identidad. Bueno, mi proyecto nace por motivaciones personales, debido a mi propia... ¿Ahí se escucha mejor? Nace de motivaciones personales debido a mi propia identidad indígena. Estos son proyectos que pude realizar a lo largo de la universidad, que me ayudaron a explorar un poco más este concepto desde una perspectiva del diseño. Yo trabajé con la problemática a nivel nacional que se puede observar de la representación de las identidades indígenas que existen en el país, que se vio muy exacerbado con el estallido social, incluso de parte de personas que quizá no tenían mucha conexión o entendimiento al respecto, pero había un llamado colectivo a rescatar las identidades indígenas que se encuentran en el país, en su mayoría mapuche, que es el grupo indígena más grande registrado hasta el momento. Y mis ámbitos de estudio en base a esto son la historia de colonización hispano-chilena, la orfandad cultural y la estética champurria. Dentro de la mezcla de estos ámbitos de estudio, recalco la tokenización de las identidades indígenas en la actualidad chilena, véase el multiculturalismo, el nacimiento de la champurriedad como apropiación del pueblo mapuche, un término español, y la explotación y construcción identitaria desde las diásporas sociales. Comienzo mi marco teórico con la historia de resistencia y negación mapuche, ya que es un problema que tiene mucho que ver con la historia, súper relevante comprender lo que ocurrió anteriormente para entender lo que está ocurriendo en el presente y poder ver qué hacer en el futuro. Comenzando con la evangelización indígena en Latinoamérica, que genera este proceso de lucha por territorio desde parte del ejército español con los pueblos indígenas. De aquí nacen tres grandes hitos históricos, que es principalmente el mestizaje, la imposición de la cultura occidental católica como base de la sociedad chilena y el comienzo de la estigmatización de las costumbres y tradiciones mapuches. Como segundo hito muy relevante, una vez establecida Chile como nación, es la expropiación y reubicación de los grupos indígenas, en este caso del pueblo mapuche en zonas mucho más pequeñas, hoy en día conocido como la macrozona sur. Y todas estas problemáticas se vieron explosionadas con la dictadura, que generó el punto máximo de la enculturación indígena. La dictadura rivalizó todos los grupos diaspóricos que se encontraban en el país y se generó la enculturación como método de supervivencia de las minorías, entendiéndose la enculturación como un sistema de supervivencia en el que los grupos oprimidos adaptan actitudes quizá de discriminación internalizada para poder sobrevivir en un grupo social dominante. Y post-dictadura es que encontramos los inicios del estereotipo ya más definido del mapuche terrorista. Aquí incluye una fotografía de la CAM como ejemplo. Esto nos lleva a temáticas más sociológicas y antropológicas como la orfandad cultural, que se define como un vacío que se genera al ignorar, minimizar e invisibilizar el traspaso de uno o varios aspectos socioculturales y políticos ajenos a la cultura dominante. Esta orfandad genera un duelo cultural, que es una experiencia que nace del desarraigo, ya sea de una persona o de un grupo, y que es un fenómeno global, que se puede observar realmente en cualquier lugar donde haya existido la colonización de primeras naciones, que genera
en palabras de académicos que han estudiado más a profundidad el término, un apego prácticamente antinatural con el pasado no vivido de las generaciones sobrevivientes de estas culturas. Todo esto yo lo uní, todo esto yo lo uní en un término que generé en base a los estudios anteriormente mencionados, que definí como quiebre generacional y que ejemplifiqué en este gráfico, donde tengo el ejemplo de una primera generación indígena que por supervivencia niega su cultura. Y esto hace que la generación siguiente, que es de los padres, crezca con confusión y frustración respecto a su identidad. Y eso hace que la tercera generación, que es la champurria o mestizaje, eh, sienta shock y mucha confusión respecto a su identidad al descubrirla, ya que muchas veces se les oculta al ser mestizos sus raíces indígenas. Después tenemos otra opción donde la generación de los abuelos no niega su identidad pero la oculta, generando mucha indiferencia en los padres y una champurria que entiende de forma relativamente superficial sus raíces. Y finalmente tenemos la opción en la que los abuelos preservaron su identidad, haciendo que los padres puedan traspasar estos conocimientos y que la champurria pueda crecer con una comprensión ya innata respecto a su identidad. Ninguna de estas opciones finalmente arregla, por así decirlo, las problemáticas que son obviamente mucho más externas que una problemática de autoidentidad, pero esta tercera opción genera las herramientas adecuadas en las juventudes para poder conllevar las problemáticas, ya sea internalizadas o institucionales, que se generan en base al racismo. ¿Qué es la champurria? Champurria es un término que llegó a Latinoamérica por parte de los españoles, que fue apropiado por el pueblo mapuche para hablar sobre los mestizos. No es que anteriormente a la colonización no haya existido mestizaje, obviamente el mestizaje siempre existió, pero con la llegada de la colonización, el término champurria se empezó a definir para hablar específicamente de una mezcla entre una persona mapuche y una persona no mapuche. Y esto es extremadamente relevante, ya que en Latinoamérica a lo largo de los años el término mestizo se ha utilizado para borrar las identidades indígenas y básicamente homogenizar los grupos que fueron mezclados debido al tráfico de esclavos y la colonización de los pueblos indígenas. Entonces, desde este punto, el término champurria específicamente se puede utilizar como una reivindicación de la identidad mapuche. Como un ejemplo de lo que algunos académicos contra la autodefinición indígena han dicho en los últimos años, Sergio Villalobos, que es un histórico chileno, el 2017 en el Mercurio subió un artículo hablando sobre cómo en realidad el pueblo mapuche ya no existe y que somos en realidad todos mestizos blancos que no sabemos hablar mapuzungún. Y todos estos problemas son lo que culmina en un término conocido como trauma histórico, que es básicamente la mezcla y la acumulación de todos los problemas mencionados anteriormente, como el duelo cultural, la supresión de la identidad, el genocidio. Por ejemplo, pocas veces se habla sobre los jardines humanos que se generaron en base al tráfico de personas indígenas en Francia. Se habla extremadamente poco sobre los campos de concentración que hubieron en lo que hoy en día se conoce como Argentina, donde se asesinaron a miles de personas mapuches. Y obviamente todo esto a lo largo de la historia genera problemas en los grupos sobrevivientes de salud mental. Solo como una estadística, la región que se asocia principalmente con el pueblo mapuche, que es la región de la Araucanía, ha sido históricamente la región con el nivel de pobreza más alto de Chile.
Y es por esto que la exploración identitaria es de suma relevancia para la salud. Aquí en la pantalla tengo de ejemplo un trabajo del artista Seba Calfuqueo sobre la explotación identitaria, donde estudia su identidad indígena en base a distintos estereotipos a los que se puede asociar ser mapuche, como ya sea el equipo de fútbol, el concepto ultrafemenino de ser machi y estudiosa, la versión como infantil, podríamos decir, del mapuche terrorista, que es como el estudiante anárquico. Y ya asociando todo este marco teórico más antropológico, sociológico, para bajarlo a un tema de diseño, llegamos a la moda, las subculturas y las estéticas. Bueno, para empezar, un gran ejemplo para observar si las lenguas están en resistencia o no es ver memes. Y aquí agregué un ejemplo de un meme en Mapuzungún que no sé si sea intuitivo para la gente que nunca lo ha leído o visto entenderlo, pero es el típico meme de tu perro cuando llegas a la casa con comida. En este caso es tu perro cuando llegas a la casa de un guilletú. Otra forma muy interesante en los últimos años que se ha podido observar de sobrevivencia cultural en base al cruce es el cruce entre ser mapuche y ser otaku. Em, por ejemplo, hoy en día las infancias ya no están aprendiendo a tejer en Huitral con puntos básicos, están aprendiendo a tejer en Huitral para poder tejer su Pokémon favorito. Me encantaría poder haberles traído una foto al respecto, pero en el contexto que estaba no puedo por una foto, pero me tienen que creer al respecto. Em, en base a esto, mi pregunta es como, ¿cómo se vive la estética champurria hoy en día? Hay una imagen extremadamente fosilizante en la sociedad actual cuando se habla sobre estéticas indígenas, de una imagen quizá como más oscura, más seca, eh, ciertas tipografías como muy específicas, tribales, quizá como con toda una saga de cosas a la Indiana Jones. Pero en realidad la supervivencia de la estética champurria ha sido una champurria de una gran variedad de cosas. Se han mantenido detalles muy chillones como lo son, por ejemplo, los chapetu, el brillo, los colores. Ella es, por ejemplo, una artista ocalihuén, cantante de Huelmapu. em, Eli Wewentru, otro artista acá del sur. em, Catriel Curruf, que hace Kiki House, Vogue en representación del pueblo mapuche igualmente. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas como más chillonas, hay una conexión a lo que en la cultura de herencia europea comprendemos como literatura. Eh, Todos estos aspectos han sobrevivido gracias al trabajo de muchas personas anteriores a nosotros que han dedicado toda su vida a ser académicos y escribir. Y es por ende que a pesar de todos estos aspectos artísticos, es en realidad relativamente fácil poder unir todo esto a la literatura, a los libros, a la narrativa, al ensayo, al poema. Y es por esto que yo decidí bajar mi trabajo al área de diseño editorial, que es muy relevante para nuestro pueblo. En base a esto, desarrollé mi pregunta de investigación sobre cómo podía el diseño editorial ayudar a resolver esta crisis identitaria de la champurria, que muchas veces se le niega su identidad mapuche, con mi objetivo de crear un espacio de diálogo en torno a esta explotación identitaria. Y para conseguir esto, bueno, primero tenía que definir qué era la estética champurria y cómo se manifiesta en la identidad. Decidí identificar 5 rasgos característicos principales y después analizar dichas características para poder generar este espacio. Aquí tengo una cita de Cristian Vargas, que es un investigador eh, nuevo que desarrolló más este concepto al que hablaba anteriormente, sobre cómo cuando se habla sobre el arte indígena se genera un sentido de temporalidad asociado al pasado. Usualmente cuando uno habla sobre arte indígena, automáticamente la gente suele pensar en arte prehispánico.
Es por esto que es súper relevante pensar en arte indígena contemporáneo, para hacerle una crítica a esta perspectiva. Bueno, como un ejemplo de esto, tengo la obra de Aruma, que es Iya Sawiri, que estuvo en Chile el año antepasado. No sé si alguien lo habrá alcanzado a ver, que es una artista boliviana que unió eh, el telar tradicional boliviano junto con la generación de código digital. Ella aprendió a tejer simultáneamente mientras aprendía a hacer código. Y ahora prácticamente toda su obra es en torno a la mezcla de la tecnología digital junto con la tecnología tradicional indígena. Y como parte de mis hallazgos, tengo claves que en realidad se podrían aplicar a prácticamente cualquier cultura étnica, que son el dugun, que es el habla, pero al mismo tiempo se puede identificar como el idioma o la conversación. El kusau, que es el trabajo en un sentido como muy cercano al oficio, como tipo arts and crafts. La rito espiritualidad, que el pueblo mapuche, al tener una mitología religiosa más cercana a la naturaleza, su día a día es mucho más rito espiritual que quizá religiones que requieren de estructuras institucionales más grandes. La estética del habitar, que es muy importante para la champurria específicamente debido al desplazamiento territorial que ha habido por la necesidad de trabajar en ciudades y de estudiar, y la vida comunitaria, incluso al ser despojados de sus comunidades históricas y quizá incluso de verse suprimida su identidad, hay un instinto natural de generar vida comunitaria. Quizá llevándolo a terminología más western, es como lo que se llama found family en algunas otras obras. Después de esto yo hice un levantamiento primero de gráficas mapuche relativamente más antiguas, de los 80, en Chile, incluso en Londres. Un ejemplo de lo que ocurrió cuando ya la digitalización se empezó a hacer más accesible a todos, hasta el 2017. Y después tengo un ejemplo de una revista champurria, que es la revista Yene, donde nos salimos completamente como de estas gráficas como quizá un poco más antiguas y empezamos a ver, por ejemplo, sans serifan, tipografía alargada, mezcla de colores más vibrantes, que es algo que se va a repetir mucho y si ustedes mismos investigan van a ver mucho en trabajo indígena o champurria. Le fascina a la comunidad esta mezcla brillante de colores. Por ejemplo, algo más actual, el lanzamiento de Kulachi de la revista Yene es prácticamente fluorescente. Una mención a artistas en los que me basé e investigué, el colectivo de poesía Rey en Tualfu, la artista Seba Calfuqueo, que por ejemplo este mismo año anterior, una de sus últimas obras que presentó fue una animación 3D 4K de un EPU, que son como fábulas mapuche. Polio, la Poli, que es con quien terminé realizando mi proyecto de título, artista igual indígena, habla mucho sobre el cruce cultural, por ejemplo, tiene eh, gigantografías de arca, de hija de perra, bueno, aquí Catriel, Kiki House. Después empecé a levantar referentes para mi proyecto, ya de revista, la estética como más cotidiana, y ya bajé completamente a desarrollar un sistema para lo que se volvería la revista que fue mi proyecto de título. El sistema de portadas, cómo funcionaría, cuando ya empecé a trabajar con Poli para la primera versión y ya la realización final de la revista. Con gráfica brillante, muestra de trabajo, un glosario al final, obviamente, para las palabras que se mencionan. Y eso. Gracias. Tiene la palabra, profesor. Toca a usted ahora.
Hola, ¿se escucha? Sí, tal vez más fuerte de lo que se requiere. Primero, agradecer la invitación, profesor, colegas y estudiantes profesionales. Siempre es muy grato volver acá, a esta universidad, a esta comunidad. Y la verdad es que uno nunca deja de sorprenderse y aprender cosas nuevas y estimular eh, reflexiones, preguntas, conceptos. ¿Sí? Fui tomando nota. Por supuesto que se disparan un montón de cuestiones, se encienden imágenes, recuerdos, películas, series. Estaba recordando, por esas casualidades del trabajo, me tocó estar los 3 días del concierto de Karol G en la calle, eh, trabajando. Yo actualmente trabajo en una municipalidad, en Ñuñoa. eh, y estuve los 3 días de los 3 conciertos seguidos. Estuvimos tratando de que el espacio público se mantuviera ordenado y limpio. Esa era la pega que tuve esos 3 días. Pero por esa casualidad me tocó ver e interactuar de manera como casi etnográfica, porque uno siempre a quien le gusta y se ha formado un poco en determinadas metodologías, uno las ensaya cada vez que puede, ¿cierto? Traté de hacerme medio invisible en ese momento, y para mí era algo bastante novedoso por la música que escucho, por los años que tengo, porque no me alcanzó el tiempo, la curiosidad para haber conocido antes lo que significa en términos musicales identitario Karol G, y me desayuné en la calle, digamos. ¿Sí? Investigué un poquito cuando nos alertaban de que podía haber desorden. Finalmente, una de las cosas que reconocí ahí fue que logré distinguir un público femenino, más o menos de un 90%. Logré distinguir más o menos un rango etario bastante joven, no sé, 12, 14 años, cortando quizá entre los 20 años máximo de lo que más o menos yo creo haber visto. Eh, y también tema de clases sociales, po, que siempre está presente. Yo creo que felicitar el trabajo que nos compartieron. eh, Se ve un logro, una consistencia, digamos, conceptual y una calidad en la presentación y en lo que aterrizan, digamos, bastante avanzada. Para mí, que no soy de la disciplina, que tiene que ver con esta invitación que hace este seminario y el profesor, las profesoras, siempre es muy estimulante. Eh, vale. Entonces, para entrar un poco en las notas o las cosas que me gustaría aprovechar de compartir con ustedes como audiencia o como grupo de discusión o de seminario, fui anotando algunas cosas, ¿sí? Que les quiero compartir, sobre todo a quienes nos expusieron sus trabajos. Em, con respecto a la cuestión de la cosmética barrial, que para mí es de un brutal interés por los trabajos que me ha tocado desempeñar, me quedó dando vuelta un concepto o una idea que tiene que ver con cuál es la escena donde se monta o donde se ejecuta una puesta en escena con respecto a la identidad o con respecto a los productos de una visibles o tangibles materiales de una manifestación identitaria, ¿sí? Eh, ya sea a nivel consciente o inconsciente, que una de las herramientas o conceptos básicos con los que yo me formé al principio y me tocó trabajar desde la lectura y la formación psicoanalítica, en ese caso, en ese momento de mi formación. Son conceptos que uno escucha en todas partes, ¿cierto? Que es inconsciente, lo consciente, son conceptos que a veces parecen medio mitológicos, que a veces parecen vibrantes, que están actualizados todo el tiempo, a veces parecen medios añejos, pero para mí son una distinción o una pregunta permanente respecto de analizar un fenómeno que esté siempre en el orden de lo subjetivo, como decía el profesor también al principio, de aquello que no es empíricamente abordable o conclusivamente opinable, digamos, y este terreno que es interpretativo, que es subjetivo, que es simbólico, em,
Y por lo tanto, una de las cuestiones que me quedó dando vuelta es dónde, consciente o inconscientemente, las personas o determinados grupos ponen en escena su identidad y con qué deseo o con qué objetivo. Eh, Me parece que eso de alguna manera tensiona la investigación o las capas que puede tener el fenómeno, porque de pronto cuando salimos de la escala de lo barrial y nos vamos a preguntas que tal vez tienen que ver con tensiones de clase o con temas de centro y periferia en la ciudad, o con cómo uno de alguna manera va exportando o compartiendo los elementos manifiestos de la identidad, con qué tipo de conciencia las personas o los grupos hacemos eso. Y pongo conciencia también intencionalmente como concepto que me gatilla, digamos, los trabajos de ustedes, porque conciencia también me permite a mí, como invitado y para poder compartir con respecto a sus trabajos, tiene una doble perspectiva o una doble significado. Conciencia muchas veces se ocupa en toda una narrativa, en un discurso de la conciencia política. Y, por supuesto, también conciencia tiene que ver con una investigación pretérita de la neurociencia, de la psicología, del psicoanálisis, de qué es la conciencia. Y que incluso neurocientíficos el día de hoy y mañana siguen entre ratas y seres humanos investigando cuál es la capacidad de agencia y conciencia en nuestros movimientos, en lo que seleccionamos, etcétera, etcétera. O sea, hay un arco bien amplio que permite ir cifrando o poniendo en discusión la idea de conciencia, digamos, a distintos niveles. Y me quedo un rato en la cuestión de conciencia porque me parece que el approach o el enfoque que hacemos cuando estudiamos identidad, que para mí es uno de los conceptos, digamos, predominantes o protagónicos de estos trabajos, la identidad muchas veces uno puede decir que se cristaliza o se construye por un apego a necesidades, y en otros casos que no necesariamente son distintos o excluyentes, la identidad tiene una vocación, digamos, proactiva o de procreación en positivo hacia adelante, de agregar material o significados a determinada situación social. De pronto los elementos de una identidad parecen gratuitos, es decir, no están apegados a una necesidad, sino a una contingencia de otro orden, que puede ser sencillamente la exploración inagotable y ociosa por redes sociales o por todas las ventanas o mercados que nos ofrecen contenido de todos los lugares del planeta todo el rato, y donde parece a veces una especie de retail, donde lo que yo tomo y me lo, digamos, lo inscribo en mi cuerpo o en mi habitar, digamos, corporalizado, eh, puede ser contingente, pero también trivial. Sin embargo, hay acciones o expresiones de identidad que no son triviales, porque son necesarias, porque atienden a una necesidad. Y voy a hacer otro juego de palabras. No son triviales porque son tribales, ¿sí? Y tienen, digamos, una historia que es del tamaño, o sea, inconmensurable para los códigos que tenemos nosotros hoy día, postcolonia y sociedad moderna, etc. Entonces, me quedo dando vueltas en el tema de la conciencia y cuál es la vocación o el objetivo de la conformación de identidades. Entonces, en cosmética barrial me queda resonando la cuestión de la intimidad. Es un concepto también que me apareció con tu trabajo, que hay algo en la esfera de la intimidad donde justamente la identidad de alguna manera viene a resolver o a construir una cuestión que te saca del domos o de la esfera doméstica, privada, y te permite poner en relación cuestiones que son relativamente privadas, como la historia biográfica de una persona o de una familia, y permite de alguna manera transitar o salir hacia una esfera más pública. Esfera pública que a escala barrial, eh, de nuevo nos invita a preguntarnos de qué lugar, dónde está la escena, y vuelvo a ese punto. El trabajo de Cosmética Barrial nos hace, digamos, un doble clic en el problema del lugar, en la relación a la atención centro-periferia. Estamos en un barrio que ya es una escala acotada, más próxima a un lugar,
y además estamos en un lugar de la periferia sur de la ciudad de Santiago, ¿cierto? Por lo tanto, hay una especie de encapsulamiento o de bordes, ¿sí? Que hacia afuera o hacia adentro explican algo de estas manifestaciones o cristalizaciones de identidad y estéticas. Entonces, me pregunto, digamos, ¿sí? Solo como comentando un poco el trabajo, esta, esta, esta identidad que emerge o que parece ser natural u original de un lugar, también la vemos replicada en múltiples otros lugares. Una pregunta de investigación podría ser si es que la vemos por similitud, porque igual, digamos que desde una aproximación de ciencia social, difícilmente vamos a querer decir que es igual, pero basta con categorías o variables que nos permitan constatar una similitud significativa, sustantiva, y nos podríamos preguntar si esta manifestación identitaria, estas estéticas, las vemos similares, replicadas en distintos lugares, ¿cuáles son las condiciones de esos lugares que podrían eventualmente explicar la similitud? Si uno hiciera una respuesta media salvaje y apresurada, uno va a decir, quizás tiene que ver justamente con la cuestión de la periferia y la clase social o la condición socioeconómica. Eso podría ser una respuesta apurada, probablemente que reposa en una cuestión más de estereotipos y prejuicios, pero que justamente porque estamos conscientes de aquello que podría ser un sesgo, sería interesante investigar para ver si hay un hallazgo distinto o que eventualmente refuerce la misma idea o hipótesis, por decirlo. Me quedo con la idea de intimidad. Si no me equivoco, La Pintana, para tratar de poner en conversación las dos presentaciones, si no me equivoco, La Pintana es una de las comunas de la región metropolitana que tiene mayor porcentaje de población indígena. Creo recordar ese dato. Y con esa vinculación también me pregunto, justamente me parece acá que es muy interesante la naturaleza o la envergadura o como sea que le podamos poner a, a raigambres, digamos, a historias de identidad o de identidades que pueden convivir en un territorio y que sin embargo son de escalas o de naturalezas tal vez muy diferentes. Eh, si entendemos identidad como un sistema de costumbres, valores, creencias, prácticas, y como aparece en el trabajo de Champurria, tradiciones, ¿sí? Como un elemento de base o esencial para poder comprender un sistema de identidades donde uno de sus elementos salientes o manifiestos es un sistema estético, ¿cierto?, que nos permite reconocerlo. Tal vez esa definición no cabría en el reconocimiento de una identidad, como por ejemplo en cosmética barrial, si es que nos preguntamos cuál es el elemento de tradición en lo que descubre el trabajo de cosmética barrial. Hay una escala del tiempo que quizás nos permitiría poner en esa perspectiva la naturaleza de sistemas estéticos identitarios. Y uno podría decir, por supuesto que es distinto, pues, obvio, está hablando de perogrullo, digamos. No vamos a comparar, digamos, lo que significa elementos de identidad del pueblo mapuche o el pueblo colla o el pueblo aymara en Chile o en el altiplano, no lo vamos a comparar con la estética de Karol G. Y vuelvo a la anécdota que les contaba al principio de que me había enfrentado al público de Karol G, digamos, 3 días seguidos. Por supuesto que son distintos, pero esta pregunta, que puede sonar ingenua o inútil, yo creo que sí representa un problema, y voy a ahora meter un componente, digamos, a propósito también del trabajo que ha estado explicando el profesor. Hay un problema político y de ciudadanía y política, porque hace un rato estamos viviendo un tiempo donde el enfoque de derechos, ¿sí? Derechos humanos, etcétera, y la reivindicación de las subjetividades y del respeto a de que uno es y luce como quiere, que tiene una nueva resignificación, de pronto pone en un mismo nivel, y no voy a decir que esto esté mal, nos pone a todos en un mismo nivel cuando se trata de reconocer diversidad, preguntarse por tolerancia y respeto,
preguntarse por inclusión, preguntarse por no discriminación, cuando estamos enfrentados, por ejemplo, a una mujer de, da lo mismo, 30 años, que tiene estas uñas de este tamaño y con estos colores de esa paleta, y en el fondo ella está manifestando su identidad que podemos tratar de entender de determinada manera, y que sobre ese cuerpo, sobre esa persona y sobre esa estética, digamos, tenemos que de alguna manera mantener códigos éticos que son más o menos iguales a cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a una líder espiritual mapuche que está haciendo, digamos, alguna acción o no, o que sencillamente está transitando a pagar un trámite y ha elegido usar, digamos, una vestimenta que es propia de su cultura, de su pueblo. Estamos en un terreno, ¿cierto?, que pone de alguna manera en cuestión crítica y política de cómo nos respetamos las distintas manifestaciones individuales, subjetivas, pero que también son colectivas a nivel de pueblos. Eh, y eso encierra otro problema. Y aquí trato de ponerme en un lugar más bien de un juicio estético desde el diseño, desde otra disciplina. Me imagino que deben haber siempre una tentación o una trampa sobre cómo valoramos, cómo se valora una identidad de un pueblo o de una persona o una identidad emergente. Eh, Existen identidades que las podemos visitar en museos. Existen identidades que ya son declaradas patrimonio. Existen identidades que han desarrollado kilos y kilos y toneladas de investigación o de práctica política. Existen otras identidades que no tienen ningún tipo de representación política o patrimonial, pero existen. Y hay personas que en un barrio hacen tribu, hacen ritos, se comunican en torno a ellas y van creando códigos para reconocerse a sí mismas y para que sean reconocidas por un alter, por un otro, que no habita en ese lugar o que también es competencia, rival o un posible amigo del mismo territorio. Otra cuestión que también aparece en una de las viñetas y que tiene que ver con estas claves con las que me permito comentar los trabajos, tiene que ver, por supuesto, con la cuestión del poder y la economía. Me parece que es muy claro, y vuelvo al tema de dónde emerge una identidad. Si emerge de una cuestión media neoliberal, gratuita y pastiche, de ir coleccionando elementos, digamos, de distintos lugares para poder hacerse de chapas y de marcas, versus o en otro momento o situación en que tu identidad es porque hay algo que está en juego. Y algo que está en juego más apegado a cuestiones primarias, como se dice también, por ejemplo, en psicología. La sobrevivencia, riesgo, señales de peligro, subsistencia, existencia, necesidades básicas, querer vivir, apremio y apego a la vida. Y otras cuestiones que fundan identidad. Y de pronto no es casual que determinadas estéticas parezcan como una especie de, ¿cómo decirlo?, empoderamiento o poner a una persona en un personaje aguerrido o con la capacidad de arañar, ¿sí? Arañar la vida, la desigualdad en Santiago, la persona que me puede acosar en la esquina cuando salgo en la micro, o si estoy en un carrete y se pone pesado no sé quién, puedo yo pegar. O sea, hay un tema, yo creo que tiene que ver con una cuestión más bien que va en el orden de lo primario, ¿sí? De la subsistencia o de la seguridad. Otro concepto que me parece clave y para mí es como de base de este seminario tiene que ver con el reconocimiento y cómo las identidades siempre, naturalmente, tienen que ver con reconocimiento. Y como estamos aquí, para mí, conociendo dos trabajos que nos ponen en órdenes distintos, ¿sí? O en escalas temporales y políticas diferentes, me parece que el concepto de reconocimiento también es clave para darle una reflexión. En reconocimiento, es cierto, existen las políticas de reconocimiento, que justamente se aplican o están en disputa con respecto a grupos vulnerables o grupos de discriminación o grupos que deben ser incluidos, digamos, de manera acelerada en la sociedad, donde los estados con sus políticas o grupos dominantes o hegemónicos tienen que ponerse de acuerdo para decir, ¿sabéis qué? Hay que hacer políticas de reconocimiento. Los nombres, los idiomas, los emblemas,
etcétera. Y al mismo tiempo, en un barrio, en un lugar marginal, o que tiene el problema de la periferia o pericentro, la cuestión del reconocimiento también es clave, po. Es quiénes son los míos, yo de quién soy, con quiénes ando, eh, a quién le pido auxilio, con quién bromeo, con quién paro la olla, a quién le cuento las historias de mi familia. Entonces, reconocimiento en grupos muy pequeños, fenómenos muy micro, de micro lugar o de micro sociales, por supuesto que se demuestra en el trabajo de cosmética todo el rato, cómo eso es tan genuino y emerge, digamos, en 4 o 6 manzanas, digamos, de un barrio. Y al mismo tiempo, el tema del reconocimiento como una cuestión de política, como un problema político. Y al mismo tiempo, la tercera hebra del reconocer tiene que ver con la base del conocer, po. El reconocimiento y la identidad es una pregunta epistemológica, finalmente. Cuando decimos que es una pregunta epistemológica, claro, suena a un concepto alto, ¿cierto? Suena a un concepto más bien, si yo digo esto en una reunión con vecinos, sería más bien una imprudencia mía, porque aunque sean vecinos da lo mismo, del barrio o la comuna que sea. Pero uno, el concepto y las palabras que usa, por supuesto que tienen su lugar. Entonces, lo que quiero decir es que, claro, académicamente o desde la investigación, la identidad es una pregunta y es un fenómeno también del conocer. Eh, y es lo que ocurre también a nivel basal inconsciente entre las personas. Inconscientemente existe también el concepto fuera del diván del psicoanálisis y más centrado en el intento científico de la psicología. También existe el concepto del inconsciente cognitivo, que es cómo nuestro cerebro procesa información sin que nos demos cuenta, y está bien que no nos demos cuenta, porque si estuviéramos todo el rato conscientes de cómo nuestro cerebro procesa información, nos volveríamos un poco locos, porque es mucha la información que procesamos, ¿cierto? Y eso siempre ha estado a la base de la conformación de los estereotipos y de los prejuicios. Hay un inconsciente cognitivo que va descifrando variables, colores, texturas, elementos que se van repitiendo, redundando o diferenciando entre distintos lugares y personas y vamos construyendo estos estereotipos. Y eso nos permite reconocer y hacer distinciones, hacer diferencias. Me parece que ocurre aquí también. Y por último, para no extenderme tanto, les dije al principio que esto me parecía muy estimulante. Eh, y también para ponerlo en un sentido más bien crítico, me quedan dos conceptos que pueden ser medio incómodos, pero creo que son parte de una discusión sobre los trabajos. Uno, me parece que no puede estar ausente en Cosmética Barrial un capítulo sobre la sexualidad. Eh, sea o no parte de su constitución, por último, es siempre una pregunta prejuiciada o no por parte del observador. Y lo voy a poner en clave heteronormativa machista, digamos, ¿sí? El hombre que mira antes de construcciones posteriores o actuales, al menos en el observador de manifestaciones o estéticas de otro o de otra, siempre puede o no activarse un deseo o una pregunta que tiene que ver con el ámbito del deseo. Y eso tiene que ver con la sexualidad, o es sexualidad. Lo que pulsa a nivel inconsciente desde el psicoanálisis y de lo cual nos damos cuenta son pulsiones que tienen que ver con me quieren, no me quieren, soy amado o no soy amado, y la sexualidad, el deseo, la sexualidad en el fondo es un sistema, es una combinación compleja que no tiene que ver, va mucho más allá de la, voy a decirlo así, de la genitalidad, tiene que ver con incluso si soy amado o no, soy deseado o no, eso es sexualidad. Y existen determinadas estéticas que nos invitan o gatillan distintos tipos o distintos rangos del deseo o de los deseos. Si yo me enfrento, por casualidad o no, frente a una persona que me muestra su identidad, digamos, mapuche, probablemente, inconscientemente, eso va a gatillar en mí preguntas o deseos o cuestiones que van en un orden distinto. Y disculpen el estereotipo, tiene que ver con mi falta de bagaje en la cuestión, digamos. Pero con lo que me tocó a mí ver como hombre, digamos, en los 3 días de Karol G, me despertaba otras preguntas, otros deseos, ¿cierto? Las estimulaciones, cómo las identidades se estimulan, me parece también muy interesante
para incomodarse un rato con respecto a la cuestión de la sexualidad, sobre todo en los tiempos de hoy día, y trato de atar cabos de todo lo que estaba hablando, donde la cuestión del respeto, la tolerancia, la subjetividad, y donde uno no puede entrar, digamos, cierto, en las decisiones y en el terreno de las otras personas, de cómo lucimos, de cómo nos vestimos, de nuestro cuerpo y nuestras identidades. Allí hay un tema que está en transformación, está en un juicio distinto hoy día. Y me parece muy interesante darle una vuelta o ver cómo, por ejemplo, tu trabajo o tu, digamos, marco teórico eventualmente podría abordar la cuestión de la sexualidad. Porque uno más bien podría decir, esto más bien estoy a pasitos de tomar este trabajo para poder hablar de una historia de sororidad. Eso está más, parece más próximo, ¿cierto? Está a 2 páginas, digamos. Sin embargo, tal vez cuestionarlo desde el concepto o desde cómo hoy día estamos haciendo preguntas sobre la sexualidad con respecto a todo lo que pasa simbólica, social y políticamente con respecto a las identidades, tal vez es interesante ver cómo se formula esa observación. Y por otro lado, por último también me quedo con esta cuestión de qué es lo emergente, qué es lo ancestral. Una identidad y una estética que parece de una espontaneidad a la cual uno le podría apostar una vida corta, media fungible, mientras al mismo tiempo en la misma población o en el mismo barrio existe un porcentaje relevante de personas que se definen o autodeterminan como personas mapuches o de otro pueblo y que quizás renunciaron a esa historia o esa identidad y están en estas peluquerías o a veces se combinan. Entonces, eso me parece también muy interesante en la investigación y en cómo, digamos, a propósito del diseño, uno puede de alguna manera decir para dónde yo me llevo esto que descubro. Porque lo que ustedes han hecho trata, desde mi punto de vista, de insertarse lo más profundo, también por las metodologías y las técnicas que decidieron usar, meterse en lo íntimo, meterse en aquella dimensión que es de lo más genuino de una persona o de un grupo. Y cuando descubrimos estas cosas, y esto luego cristaliza a nivel de productos que yo puedo usar en otro lugar, me vuelvo a preguntar ahí cómo exporta, dónde está la puesta en escena. Y ahí me parece que para la disciplina, me imagino que es un dilema ético de siempre, que es lo que yo voy a reconocer en el río Amazonas con un gran antropólogo, hijo de no sé quién, me lo traigo a Santiago de Chile. ¿Qué hago con eso? ¿Lo voy a poner en una vitrina de una tienda boutique en Vitacura? ¿Voy a proponerle a Almacenes París la nueva moda, la estética del qué sé yo? Eh, Me imagino que es una pregunta ética propia de la disciplina, ¿cierto? Nada. Son algunas cosas, profesor, que se me ocurre comentar. No sé si hay también otros comentarios o preguntas. Este está funcionando. Me vinieron. Ahí sí, bien.
Ya estamos pasados la hora. Muchísimas gracias. Yo les pido un aplauso a nuestros relatores de hoy. Y las dejo invitadas para el próximo jueves, que vamos a tratar el tema pedagogías y aprendizaje. Muchas gracias.